Bien, un saludo. Hoy comenzamos el último tema de la materia y es quizás el más importante porque es el que integra todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estos meses y que en realidad es lo que más vamos a utilizar en el ejercicio profesional de la ingeniería química. Entonces, bueno, lo primero es que hay que entender la cantidad de materiales que están disponibles para el uso y para aplicaciones de ingeniería. Se estima que hay más de 40.000 aleaciones metálicas y un número similar de materiales no metálicos para ingeniería. Cuando vemos esa cantidad tan grande y nosotros tenemos una aplicación particular, a veces seleccionar cuál es el material más útil o más idóneo puede ser todo un reto. Ustedes en alguna medida lo tienen que hacer en su proyecto final, obviamente con una selección mucho más reducida, pero en la práctica hay infinidad de posibilidades y necesitamos un mecanismo para seleccionar el mejor. Entonces, un poco para evitar ese error de elegir un material que no sea óptimo, hay que seguir un proceso sistemático. Ahí yo les coloqué uno de tantos diagramas de flujo para poder seleccionar un material. Y les digo uno de tantos porque esto es un poco, no es una ciencia exacta. En este tema les vamos a presentar algunos mecanismos, algunos métodos de cálculo, de análisis, de comparación, pero digamos, ninguna de esas soluciones es perfecta o aplica para todos los casos. Entonces, es importante saber que hay distintos caminos, distintas rutas, pero que en todo caso hay que llevar a cabo este proceso de manera sistemática y metodológica, y con una metodología adecuada, quiero decir. Esto es lo que les decía, ¿no? A diferencia de las ciencias exactas, la selección de materiales es una decisión, ¿ok? Y esto, como reflexión, las herramientas que vamos a ver, algunas de ellas, no sirven nada más para ingeniería química, sino para tomar decisiones importantes en cualquier otro momento y en otro aspecto de nuestra vida. Porque al final lo que hacemos es comparar ventajas versus desventajas, es comparar virtudes versus defectos, es comparar esos trade-offs, que son un poco esos intercambios. Un trade-off, por ejemplo, es los costos de oportunidad para quienes hayan entendido un poco el lenguaje económico. Por ejemplo, si yo tengo un dinero reducido y necesito comprarme un almuerzo, por ejemplo, y nada más tengo para una comida al día, bueno, si me compro el almuerzo me dejo de comprar el desayuno o me dejo de comprar la cena. Entonces, ahí hay un poco un intercambio en el cual yo tengo que decidir con qué me quedo y qué suelto. Y eso va a estar muy presente en las decisiones de la vida en general, pero en la selección de materiales particularmente. Y además, porque hay otra cosa importante, que es que es posible que yo tenga diferentes opciones satisfactorias. Es posible que yo tenga diferentes materiales que bajo mis características de la aplicación que yo necesito sean útiles y sean efectivos. Entonces, aquí hay que entender y mirar con un ojo crítico, no solo no pensando que esto es una ciencia exacta, como bien dice esta lámina, sino que es un ejercicio de decisiones humanas en las cuales tenemos que apuntar a optimizar ese proceso desde un punto de vista metodológico. Entonces, bueno, aquí les presento un poco la comparación entre las fases de diseño de un proyecto de ingeniería y las fases de la selección de materiales. Un proyecto de ingeniería arranca con la ingeniería conceptual, en la cual un poco se define cuál es la idea, qué es lo que se plantea hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son las capacidades, se estudian cuáles son los procesos químicos que pueden ayudar a eso. Luego se va a la ingeniería, se hace también un estudio de factibilidad, es lo que se llama la prefactibilidad. Se ve si, bueno, si a primera vista va a ser rentable económicamente, si cumple o está dentro de los límites termodinámicos, físicos y químicos, todo ese tema. Luego se va a la ingeniería básica, donde ya se diseñan un poco más los procesos generales, se define qué procesos o qué etapas hace falta incorporar, cuáles son los servicios que necesita mi diseño, entre otras cosas. Y finalmente se va a la ingeniería de detalle, donde ya vamos a prácticamente diseñarla, en este caso un proceso químico, para mandarlo a producción. Pues, o sea, se va a definir el diámetro de las tuberías, las capacidades de la bomba, el grosor de las paredes de los reactores, la altura de las torres de destilación, etcétera. Ahora, para cada uno de estos procesos de diseño o de un proyecto de ingeniería, hay una fase de selección de materiales que lo acompaña y que se nutre y que además se interrelacionan. Comenzamos con una preselección. Cuando estamos en la ingeniería conceptual, se hace un poco
un estudio de, mira, si yo necesito, qué sé yo, estoy hablando de conductores eléctricos, bueno, ya sé que no voy a usar polímeros y ya sé que no voy a usar cerámicos, que mis conductores eléctricos más efectivos son metales, incluso aleaciones. Entonces voy a preseleccionar metales y aleaciones. Incluso dentro de ellos yo pudiera preseleccionar los que tienen mayor conductividad eléctrica. Y ahí tengo una primera noción de que, mira, el material que yo necesito tiene estas características. Luego paso a una comparación de alternativas. Ya dentro de esta limitación que yo tengo, que yo mismo hice en este ejemplo de metales con alta conductividad eléctrica, tengo que evaluar otras propiedades. Por ejemplo, el peso, la densidad, si va a ser una aplicación a altas temperaturas, su punto de fusión. Tengo que evaluar otras características. Y ahí comparo para mi ingeniería básica las distintas opciones, en este caso de metales o de cualquier tipo de material, dependiendo de la aplicación, las comparo entre ellas para ver cuál es la más efectiva. Y eso me va a dar seguramente un pool de opciones. No me va a dar, en ocasiones me pudiera dar una opción única, pero es raro que eso ocurra, me puede dar un pool de opciones. Y si yo hice la suficiente cantidad de comparaciones, eso luego me puede llevar a seleccionar la solución óptima. Incluso en la práctica lo que se hace es que se diseñan luego, supongamos, pensemos un circuito eléctrico, para no restringirlo nada más a lo químico. Yo puedo diseñar 3 circuitos eléctricos, qué sé yo, uno con estaño, el otro con aluminio y el otro con cobre. Y los diseño y evalúo costos y evalúo posibilidades y ventajas ya no solo del material, sino del diseño completo. Y es ahí cuando yo selecciono la opción o la solución óptima para mi proyecto de ingeniería. Entonces, bueno, arranquemos con la preselección. Si se fijan, esto que les comenté es mucho como ir eliminando. Es unas eliminatorias de un torneo de fútbol. Yo se los puse aquí bien sencillo. Comenzamos con todos los materiales del mundo y comenzamos a reducir en esa preselección. Vamos a decir que pasamos a cuartos de final o a la semifinal incluso. Y básicamente lo que se hace es descartar todos los materiales que sabemos que no van a funcionar. Y delimitamos, mira, cuáles son los posibles candidatos, los que tienen mayor posibilidad de ser eficientes. Entonces, ¿con qué me baso para hacer la preselección? Bueno, tengo que ver los requerimientos funcionales, es decir, qué necesito yo que cumpla, que soporte, qué función cumpla mi material. Luego, requerimientos de procesamiento. Yo necesito que ese material venga procesado de alguna medida, lo que veíamos en el tema anterior. Necesito que tenga una forma trefilada o extruida o que esté laminado, por ejemplo. Necesito que haya pasado por un tratamiento térmico. Todo eso también lo tengo que entender. El costo, sin duda, va a ser una constante en todo este proceso, porque, bueno, en la vida real, comprar materiales implica un costo y es una inversión que obviamente hay que maximizar la rentabilidad de esa inversión. Luego la confiabilidad, ya vamos a ver un poco más adelante qué es eso, y también resistir a las condiciones de servicio. Hablamos un poco de lo que es el desgaste, la erosión, la corrosión también. Entonces, bueno, yo tengo que elegir un material que soporte las condiciones de servicio a las cuales va a estar expuesto. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de requerimientos funcionales tengo que analizar yo a la hora de hacer una preselección de materiales? Primero, si el material resiste la tensión, tiene resistencia al choque térmico, cuál es su coeficiente de expansión térmica, cuál es la resistencia al desgaste, su conductividad térmica, cuál es su módulo de elasticidad, su ductilidad, su potencial electroquímico. Fíjense que son conceptos que hemos visto a lo largo de toda la materia y que en este momento ya comienzan a tener un uso efectivo para una aplicación industrial, que no es que antes no lo tuvieran, pero ahora lo tienen todos en conjunto. Y yo tengo que, no necesariamente yo necesito que se cumplan todos estos requerimientos, pero tengo que entender cuáles son los requerimientos que voy a necesitar. Por ejemplo, les puse esa imagen de un molino de bauxita. Ese molino de bauxita tiene que tener características de dureza importantes, de resistencia al desgaste, de resistencia a la corrosión y de una serie de estas características. Bueno, tiene que tener un módulo de elasticidad o un módulo de ion elevado para que sea muy rígido. Tiene que tener ciertas características que cuando yo voy a definir de qué lo voy a fabricar, tengo que tener claro que esos materiales que elija pues cumplan esos requerimientos funcionales. Luego hablamos de requerimientos de procesamiento, ¿sí? No es simplemente saber, bueno, este material cumple las características, sino qué características o con qué propiedades lo necesito yo para aplicarlo. Entonces, por ejemplo, es capaz de ser fundido. Si yo lo necesito en un molde, necesito un moldeado, o una forja, necesito un hierro forjado, por ejemplo. Es capaz la aleación de hierro que yo estoy usando ser forjada de la manera correcta.
Luego, si necesito soldarlo, es un material que se puede soldar. Si necesito que sea dúctil, que asuma formas un poco que no sean planas o que no sean estándar, ese material es dúctil. Luego la dureza, también los tratamientos térmicos que les comentaba. Y hay un término que a mí no me gusta en español, y bueno, tampoco la idea es que lo usemos en inglés, pero se lo pongo ahí en ambos idiomas, que es el machinability. El machinability o maquinabilidad hace referencia a la dificultad o facilidad que tiene una pieza para ser maquinada. ¿Qué significa eso? Que se puede cortar, que se le puede dar la forma que yo requiera, básicamente, sí, cortándola como con una sierra. Eso es un poco la maquinabilidad o el machinability de un material. Y pasa mucho cuando yo necesito piezas con una forma muy específica, donde el material luego de haber sido extruido, trefilado, laminado, forjado y recibido tratamientos térmicos, eso yo lo tengo que cortar en una máquina pues, que corta, que hace esa maquinación de la pieza. Y tengo que tener en consideración eso. Luego el costo, y aquí les puse una gráfica. Esto es lo que se llama la gráfica de la limitación presupuestaria. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. Imaginémonos que el eje X y el eje Y son productos, ¿sí? Son bienes. En este caso imaginémonos que son materiales. El eje X digamos que son kilogramos de aluminio y el eje Y digamos que son kilogramos de acero. Y yo tengo una limitación presupuestaria que es esa línea, esa recta azul. ¿Qué significa esa recta azul y todo lo que está debajo de ella? Las posibles combinaciones que yo puedo tener de mezclar mis kilogramos de aluminio con mis kilogramos de acero. Entonces, por ejemplo, si yo uso todo mi dinero, toda mi limitación presupuestaria para comprar kilogramos de aluminio, yo voy a estar ubicado aquí en este punto. Si yo soy capaz de comprar esta cantidad de kilogramos de aluminio. Ahora, si yo no quiero ningún kilogramo de aluminio y dedico mis recursos a comprar exclusivamente hierro, yo soy capaz de comprar esta cantidad de hierro. Ahora, si necesito una mezcla entre los dos, bueno, voy a estar siempre, digamos, para quedarme sin recursos, agotar todo mi dinero, tendría que elegir las combinaciones que están en la recta azul, o si quiero tener parte de mis recursos disponibles para otra cosa, puedo elegir cualquier combinación que esté debajo de la recta azul. ¿Y por qué es una limitación presupuestaria? Porque yo por encima de esta recta no soy capaz de alcanzar esos productos. Estas combinaciones de X y Y, en este caso aluminio y hierro, se llaman cestas. Y este punto rojo, por ejemplo, representa una cesta no alcanzable. Yo no puedo comprar esta cesta con los recursos que tengo. Entonces es importante a la hora de hacer esta preselección, de repente no ver cuál cuesta más o cuál cuesta menos, sino simplemente es un poco cuando seguramente lo habrán vivido a la hora que hay que comprar un celular. Mira, yo tengo $150 para comprar un celular, no tengo más. O incluso para comprar el celular y, no sé, la memoria SD y, qué sé yo, y el forro y el protector de pantalla. Tengo $150. Bueno, yo tengo que elegir qué teléfono voy a comprar, qué protector de pantalla voy a comprar, qué estuche o qué forro voy a comprar para que eso me alcance. O qué tipos qué marcas de repente, qué marcas de celulares voy a elegir o qué capacidad de memoria interna yo voy a elegir y voy entonces a ver todos los celulares que cumplen esa característica. Porque yo sé que el otro puede ser muy bueno, puede ser mejor, pero no me alcanza. Eso es un poco la preselección, lo que se hace con el costo. El costo y el precio lo vamos a usar más adelante, pero ahorita es un poco establecer ese límite y decir, esto es lo máximo que yo puedo pagar y de aquí para abajo todas esas opciones son factibles. Muy bien. Luego lo que les decía de la confiabilidad. La confiabilidad la vamos a entender, y lo puse así textual, como la probabilidad de que un material desempeñe la función deseada por el tiempo de vida útil esperado sin fallar. Sí, es decir, la confianza que yo tengo de que mi material o que mi pieza no va a fallar. Y el ejemplo más básico es el clip. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la fatiga? Yo agarré un clip y lo fatigué en el video para que ustedes lo vieran. Bueno, si estuviésemos en un salón de clase presencial y yo les doy un clip a cada uno y les digo que lo doblen y que contemos las cantidades de veces que lo doblamos, podemos hacer esa tabla de frecuencia que ustedes ven ahí. De repente a alguien se le quiebra en la tercera vuelta, a otro se le quiebra en la quinta, a otro se le quiebra en la 20ª, etc. Y ahí yo tengo una distribución de probabilidades, donde yo sé, por ejemplo, que si necesito que mi clip resista un doblez, bueno, hay altas probabilidades de que no falle con un doblez.
Pero si yo necesito que mi clip soporte 10 dobleces, bueno, ese clip no es confiable, o ese material del que está hecho el clip no es confiable para 10 dobleces, porque sé que va a fallar antes de tiempo. Entonces, esto es un poco un ejemplo sencillo, pero cada material va a tener una probabilidad, una distribución de probabilidad de en qué momento puede ocurrir la falla. Muy bien. Luego también hablamos de las resistencias a las condiciones de servicio, un poco si tengo un entorno corrosivo, si el material va a estar expuesto a temperaturas extremas, bien sean muy altas o muy bajas, si va a haber humedad, si necesitamos resistencia al desgaste, si hay reactividad en el sistema, si mi material es reactivo con el entorno o con el contexto. Y bueno, con esto terminamos la primera parte de el último tema de la materia, que es la selección de los materiales y sus parámetros de diseño.